es la única infalible. Y como es la única infalible, es la máxima autoridad. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay muchas autoridades eclesiásticas, pero hay una sola infalible, el Papa hablando ex cátedra. Entonces, si ahora un obispo, que es una autoridad, ¿verdad?, se contrapone a algo que el Papa habló ex cátedra, lo que dice el obispo, ¡puc!, no importa para nada. ¿Por qué razón? No porque el Papa sea la única autoridad, sino porque es la máxima autoridad, pero es la única infalible. Entonces, el papado de la Iglesia Católica es la sola escritura de la Iglesia Evangélica. No hay otra vuelta de baraja ahí. Hay muchas autoridades. La tradición es una autoridad, la razón es una autoridad. Ok, es decir, pero nada puede contradecir la única que es infalible, porque todas las demás las consideramos falibles. ¿Son autoridades? Sí, pero se equivocan. Como claro, la Iglesia Católica. Un obispo es autoridad, sí, pero se equivoca. Sí, claro, pero un obispo no es autoridad. Entiendo, quiero entender el ejemplo por el cual lo lleva, pero ajá, ahí faltaría muchos baches, pero claro, sé que no es la temática, ¿no? Pero ajá, yo te hago una pregunta aquí, o sea, históricamente, por lo menos, porque veo lo que quieres aclarar es, en este momento lo que le veo es que le haces una crítica directa al bibliocentrismo, ¿no? Que es lo que ahora está de fama, como que es lo que plantea Karl Barth, ¿no? Sobre el bibliocentrismo y la crítica al neoevangelicalismo con el bibliocentrismo, ¿no? Que todo me lo tienen que comprobar según la Biblia. Si no, que claro, el cristiano tiene que celebrar la Navidad. No, ¿dónde está eso en la Biblia que tengo que celebrar la Navidad? O etcétera, eso no es sola escritura. Eso no es sola escritura. Esa es la crítica que hace Karl Barth al neoevangelicalismo. ¿Qué denominaciones neoevangélicas practican el bibliocentrismo? Cualquiera que no esté organizada puede practicarlo, porque muchos pastores no tienen la preparación. Entonces te dicen, lo que no esté en la Biblia nosotros no lo creemos, y en realidad no es cierto, porque el cristiano evangélico cree muchas cosas que no están en la Biblia. O sea, que no son cristianos evangélicos. No es que no sean cristianos evangélicos, no son cristianos evangélicos, vamos a decir que, digámosle que preparados, no son cristianos evangélicos que conocen la doctrina, como un católico. Yo le puedo preguntar a un católico y me puede decir cualquier barbaridad de la doctrina católica. Sigue siendo católico, pero no es un católico preparado, y por lo tanto no puede darme una opinión certera acerca de la doctrina católica. O sea que tú dices que yo siento un ruido en tu micrófono. Yo no sé si es ideas mías, ¿verdad? Sí, soy yo. De hecho, es la lavadora que está en el fondo y está secando y ya, pero ya va a acabar ya. Déjame si quieres la... ¿Se escucha bien ahí o quieres que la...? Ahí se escucha bien. Ok. Entonces, tú planteas que esas denominaciones pues tienen pastores que no son preparados, pues, personas que no son preparadas ni conocen lo que es el evangelicalismo, por así decirlo, el cristianismo evangélico. Pues claro, es decir, no conocen la sola escritura, entonces han introducido la sola Biblia, que en realidad no es cierto. Por ejemplo, cuando yo veo un pentecostal diciendo, yo solo creo en lo que está en la Biblia, y yo le digo, ¿alguna vez Dios te ha hablado a ti? Sí, Dios me ha hablado a mí. ¿Y qué fue lo que te dijo? No, me recuerdo que una vez el Señor me dijo, oye, deja el trabajo ese que estás trabajando, ¿verdad? Porque puedes tener problema ahí. Y yo le digo, ¿dónde eso está en la Biblia? Ah, no, pero eso Dios me lo dijo. Ah, bueno, entonces tú tienes otras fuentes de revelación que no es la Biblia. El problema es que si ahora Dios te dice a ti, oye, ve y mata a fulano, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque tú vives bajo la autoridad del principio de sola escritura. Entonces, esa palabra que tú estás recibiendo, al contradecir la escritura, entonces tú no la crees. Eso es lo que es sola escritura. Claro, sola escritura para alguien, por ejemplo, para un reformado,
toma otro carácter todavía, porque ellos ya creen que la revelación está completamente cerrada. Entonces se vuelve un poco más hermética todavía respecto a eso. Pero los neoevangélicos, todos creen en revelaciones. Entonces, ¿cómo tú vas a creer revelaciones y vas a decir que si tú eres solo la Biblia? ¿No es que hay una contradicción ahí? Entonces, simplemente ellos no entienden qué es solo escritura. Porque si fuera solo Biblia, ellos no pueden recibir ninguna revelación. Si un profeta dice tal cosa, el tal hay que declarar un mentiroso porque eso no está en la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, se ponen a debatir un católico con un pentecostal y yo veo el católico lanzándole pedrada a un muñeco de paja que se llama solo Biblia, el neopentecostal defendiendo ese mismo muñeco de paja que ni siquiera él lo cree, porque si él lo creyese no fuera pentecostal. No recibiera otra fuente de revelación que no fuera la escritura. ¿Entiendes cuál es el punto? Entiendo el punto. Entonces un pentecostal no puede ser solo Biblia, porque el pentecostal cree en revelaciones privadas, el pentecostal cree en profetas, entonces no es solo Biblia, pero en su mente sí es solo Biblia, porque le han enseñado ese error. El pentecostal es solo escritura. Si una revelación contradice la única autoridad infalible, esa revelación es tenida por falsa. Y no se cree. Es simple, así de fácil. Ahora, ahí dijiste algo sobre una revelación infalible. Ahora voy a llegar a ese punto porque no quiero hacer las preguntas. Quiero de tus palabras, de lo que tú comentas, hacer las preguntas, pero, ok. La sola escritura, ¿no estás obligado a definir qué es escritura? Que si la sola escritura no está obligado a definir qué es escritura, no. Aquí vamos al asunto ese. Okay. He escuchado tantas preguntas que si entendieran el concepto de sola escritura no la hicieran. Como por ejemplo, ¿cómo con la sola escritura tú sabes que el libro de los Romanos es escritura? Bien. Entiende algo, Hugo, para que por favor, nunca más vuelvas a hacer una de estas preguntas. El principio de sola escritura en el siglo I estaba en desarrollo, como el principio de sucesión apostólica, como el principio de tradición apostólica. Esos tres principios no estaban completamente armados, estaban en desarrollo. Para que haya sola escritura, el canon tiene que estar cerrado, la revelación tiene que estar completa. Porque si a ti te falta parte de la revelación, entonces la escritura no puede ser la única fuente infalible. Cuando Pablo estaba escribiendo las cartas, y esas son preguntas que se hacen, yo digo, ¿what? Para que haya sola escritura, tiene que estar la revelación completa, porque eso es lo que dice. ¿A qué te refieres? ¿A la escritura denominada luego canon? El canon. Ok, a ver. Cuando tú vas al primer siglo, vas a ver que los cristianos ya tenían un principio de sola escritura, pero ese principio de sola escritura estaba en desarrollo. ¿Por qué estaba en desarrollo? Porque la revelación no había sido dada completa. Inclusive para la Iglesia Católica, cuando se cierra el canon, la revelación está completa. Lo que viene después son revelaciones personales que no están en obligatorio creencia hacia ellas, pero se cerró el canon, se cierra la revelación. Entonces, para que el principio de sola escritura pueda ser atacado, tiene que ser atacado después del libro del Apocalipsis. Bien, ya están los 66 libros. Ahora ataca el principio de sola escritura. Porque mientras que esos libros se estaban formando, el principio de sola escritura no era algo recio. ¿Por qué razón? ¡No! La escritura no estaba completa. Entonces, es como la tradición apostólica. Mira, imagínate que yo quiera atacar la tradición apostólica antes de Pentecostés. Cuando Jesús mandó a los apóstoles a salir a predicar y echar fuera demonios, ellos enseñaron, pero ahí todavía no había tradición apostólica. Esa tradición apostólica era un principio que se estaba desarrollando. Cuando Jesús se va, viene Pentecostés, los apóstoles son investidos desde lo alto,
con poder. Entonces, ellos a partir de ese momento que ya están completos, ya está el principio completo, entonces ellos comienzan a enseñar lo que es la tradición apostólica. Pero los apóstoles existían desde antes. Así que ese era un principio, voy a terminar, ese era un principio, entiende bien esto, porque esto va a ser demasiado importante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, vemos que los cristianos tenían otras fuentes de autoridad, no solo la escritura. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando los apóstoles acordaron que los gentiles no se circuncidasen, eso no estaba en la escritura. ¿Y a quién apelaron? Exactamente. ¿A qué autoridad infalible? ¿A esa autoridad la que apelaron? Ahí está. Eso es lo que tienes que entender. La escritura no estaba completa. Por lo tanto, en ese tiempo del siglo I estaban convergiendo dos cosas. Número uno, una que estaba surgiendo y que por lo tanto no estaba aún escrita, y son las enseñanzas de los apóstoles. Otra que ya estaba escrita y era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hacían los apóstoles y los primeros discípulos? Bien, había nuevas enseñanzas que no estaban en la escritura, sí, pero siempre ellos veían que estuvieran en concordancia con lo que ya estaba escrito. Había un principio, y lo vemos en las cartas de Pablo, que Pablo trataba de que todo lo que él enseñase, de alguna forma, le hacía referencia al Antiguo Testamento, como diciendo, yo no estoy viniendo aquí a enseñar cosas nuevas. La entrada de los gentiles, ¿de qué se acuerda? Isaías 9, ¿verdad? Sí, Isaías 9. Isaías 9. Bueno, la entrada de los gentiles, es decir, la tierra que, sí, Isaías 9, ¿verdad? La tierra Galilea de los gentiles que estaba en tiniebla y que vio gran luz, que estilo. Entonces, Pablo, entendiendo que está recibiendo una nueva revelación y que por lo tanto esa revelación no está escrita, no se puede someter a un principio recio de sola escritura. Pero ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? Él busca la referencia de que él no está enseñando nada nuevo. No hay una nueva autoridad naciendo. Ok, no. Él trata de que toda la autoridad que sale de su boca o de su pluma, de alguna forma, esté superditada a lo que ya había sido escrito. Ahora, el Nuevo Testamento se estaba haciendo. Por lo tanto, en ese momento, la palabra de Dios hablada tenía exactamente la misma autoridad que la escrita. Pero ¿por qué razón? La pregunta es el contexto histórico, que ustedes los católicos traspolan el contexto del siglo I hacia todos los siglos, y ahí es donde está el error, porque después del siglo I ya todo estaba escrito. Entonces, sí, había un contexto histórico claro de que al no estar escrito el Nuevo Testamento, era lógico que la palabra se escuchara oral y tenía la misma autoridad. Lo que decía el apóstol Pablo oral era palabra de Dios infalible. Absolutamente. Pero ¿qué pasó cuando esa palabra estuvo escrita y se cierra el canon? Que de hecho ya los apóstoles mueren. Entonces pasan dos cosas. Una, esa autoridad apostólica muere. ¿Ok? Entonces no están esas figuras, no existen. No hay un apóstol Pablo para decir, yo fui al tercer cielo, vine y el Señor me reveló el evangelio. Ningún padre de la iglesia dice que a él le fue revelado el evangelio. Nada, es decir, de ahí hacia atrás vemos que nadie se hace la autoridad que sí hacía ver el apóstol Pablo. Eduardo, pero estaba cerrado el canon. De vuelta, Eduardo, de vuelta. Mira lo que dijiste. Claro. Que aquí estoy de acuerdo contigo. Los cristianos no sabían, no tenían una escritura completa por las mismas palabras que tú dices, pues no se había cerrado el canon y no era una según tu postura, en esos 3 primeros siglos, en esos primeros 4 siglos, no era primer siglo solamente. No era porque después del primer siglo
Después del primer siglo se cierra el canon. Esto estoy hablando solamente desde el año 30 hasta el año 100. En ese lapsus, que el Nuevo Testamento no estaba escrito, porque el año 100 ya está escrito el Nuevo Testamento. Pero está escrito, pero no está seleccionado. No, pero está escrito. Pero, Ok. pero una cosa es que esté escrito, otra cosa es que esté seleccionado, Eduardo. Oh, claro. Punto Podemos uno, pasar después. Déjame te desarrollo con tus mismas palabras. Dale. Porque le encuentro mucha inconsistencia a lo que dice, de todas No, maneras. pero lo que te digo es que tú me hablaste de 3 siglos, yo no hablaba de 3 siglos, hablé de solo un siglo. Yo hablo de 4 siglos para que esté seleccionado, ¿no? Ya, eso lo estás diciendo tú, pero tú me dijiste lo que tú dices, que como yo estoy de acuerdo contigo, yo nunca he dicho eso. Hablé solo del primer siglo. En lo que estoy de acuerdo contigo es que tú digas que los cristianos no podían apelar a la sola escritura que tú tienes, a tu principio al que tú te sujetas hoy. Te lo voy a conceder en el primer siglo para no hablar del tema del canon, ¿no? Sino de a dónde acuden los cristianos como autoridad y si lo que dictamina esa autoridad es infalible o no. Fíjate no es que no acudían. Vemos que todas las cartas de Pablo y también las de Pedro, pero déjame. Y también las de Juan, ellos acuden a la autoridad del Antiguo Testamento. Lo que no era recio. En el tema de los circuncisionistas, ellos no tienen dónde apelar porque eso no lo dice la Escritura. No hay Escritura que narre qué se tenga que hacer con el tema de los circuncisionistas. Entonces los cristianos, ahí está. Sí, ¿a qué autoridad exacto. apelan? ¿A qué autoridad apelan? Y si esa autoridad es infalible o no. Nota que en ese momento, inclusive, Jacobo dice, os ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Así que ellos entienden de que el Espíritu Santo le está revelando eso, pero nota que el concilio del libro de los Hechos no quedó como un dogma en la iglesia, sino más bien fue como una concesión pastoral. ¿Ok? Porque luego entonces vemos, y eso te lo mostré más adelante, ok, que el propio Jacobo sigue diciendo que los judíos se siguen circuncidando y ya nosotros no nos circuncidamos, porque Pablo después en las escrituras entonces dice que ya la circuncisión y la incircuncisión no son nada. Ok, entonces sí fue una autoridad, sí, pero eso no quedó por dogma. Eso simplemente fue una autoridad temporal. Y aquí esta es la diferencia entre lo que es la escritura y la autoridad eclesiástica, que la autoridad eclesiástica es una autoridad temporal, la autoridad de las escrituras es una autoridad permanente. ¿Por qué dices que lo que dijeron ellos no quedó como dogma, según Hechos 16? No quedó como dogma. A ver, ¿tú comes sangre? ¿Sí o no? Yo como sangre, pero no sangre dedicada a los ídolos, consagrada a los ídolos. No. Ellos no hablaron de sangre dedicada a los ídolos. Los judíos no comían sangre, así sea del Cordero Pascual. No, ¿Okay? Aquí entramos en un tema de interpretación. Aquí No, Hugo. Vamos en serio, El judío no comía sangre ninguna. ¿Ok? Estaba prohibido comer sangre de cualquier animal, ¿sí o no? Sí, eso sí es verdad. Ya, ok. En el concilio del libro de los Hechos dice claramente que se guarden de ahogado, ¿ok? Y de sangre. Por lo tanto, lo de sacrificar a los ídolos no importa si tiene sangre o no tiene sangre, porque es sacrificado a los ídolos. Entonces, lo de sangre no se puede estar refiriendo al sacrificado a los ídolos, porque entonces estaríamos diciendo que lo que no tiene sangre sacrificado a los ídolos se puede comer. No. Sacrificado a los ídolos es cualquier cosa que sea, inclusive no tiene que ser carne. ¿Ok? Porque le hacían tortas y se las sacrificaban a los dioses. Entonces dice, ahogado, sangre. ¿Tú te guardas de sangre? No. Entonces la iglesia no vio eso como un dogma, vio eso como una autoridad temporal. Y ahí donde esa es la diferencia. Sí, ahí entramos en un terreno directamente de interpretación, te lo digo así directamente, pero entonces lo que me estás queriendo decir es que los cristianos en todos los tiempos no se aferraron al principio de sola escritura. Déjame hacerte una pregunta solamente. ¿Tú crees que los cristianos se guardaron solamente de sangre
en cuanto a los animales sacrificados a los ídolos? Es que ¿O tú crees que los cristianos, siendo judíos lo que les estaban mandando, se guardaban de comer sangre? ya los cristianos se guardaban de la sangre sacrificada a los ídolos. Ok, entonces tú crees que los judíos comían cualquier tipo de sangre que no sea sacrificada a los ídolos. Jacobo. Judío- no, los que ya eran judíos cristianos, sí. No, Los por que ya eran favor. judíos cristianos que practicaban el No, cristianismo, no judíos no por tiene. nación, pero cristianos Mira, como tal. mira, no tiene ningún significado eso. Incluyendo Ahora, los animales sacrificados a los ídolos pero, eran desangrados también. Así que ni siquiera sangre tenían. Lo que tiene sangre es lo que usted come en la carnicería, que son animales que no se desangran por completo porque no están hechos para sacrificados. Se le corta la cabeza, ya. Ok, pero cualquier sacrificio era desangrado el animal, así sea para Dios o para los ídolos. Todos eran sacrificados. Eso no tiene mucho sentido. Ahora bien, en este momento, la Iglesia Católica, cuando acepta a un judío, ¿lo circuncida? No. Y en ese tiempo, en el siglo I, los judíos se seguían circuncidando. Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Ok? Entonces, no había problema para Pablo circuncidarse. ¿Por qué razón? Porque Timoteo era hijo de una judía. Pero si Pablo decía que si los gentiles se circuncidaban, en Gálatas 5:3, pues quedaban fuera por entero. Pero vámonos a sentarnos en el punto del libro de los Hechos, porque si no, no vamos a ir de lo que estamos tratando. Lo que te quiero explicar es algo. Es lógico que para que el principio de sola escritura pueda ser, hermético, la escritura tiene que estar, ¿ok? Entonces, pedir que el principio de sola escritura se use para decir qué libro está inspirado, eso es un sofisma. No, no es solo un sofisma, eso es ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué es ignorancia? Porque el concepto de sola escritura nace de la escritura. Así que la escritura tiene que estar primero. Si usted tiene el concepto de, no sé, guiarse por las estrellas, porque tú te guías por las estrellas para saber dónde están las cosas. Y tú me dices, a ver, guíate por las estrellas para saber cuál es estrella. Pero entonces, para tú guiarte por las estrellas, las estrellas tienen que estar. Eduardo, entonces estás reconociendo, yo lo que veo es que estás reconociendo directamente de que los cristianos de todos los tiempos no se manejaron con el principio de la sola escritura, ni siquiera después del siglo I. No, para nada. Te lo repito con... Mira, te lo repito. Mira, espera, porque te lo dije inclusive con los conceptos de traición apostólica. Por ejemplo, o sea, en Hechos capítulo 6, por ejemplo, mira, en Hechos capítulo 6, imagínate si yo ataco la traición apostólica en Hechos capítulo 6, cuando se eligen los diáconos. ¿Hubo traición apostólica ahí? No. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles, como eran jóvenes, ese nombramiento en sus mentes, ellos no estaban nombrando sucesores de ellos, sino todo lo contrario. Ellos en ese momento, el principio de traición, el principio de sucesión apostólica no existía, pero ya estaban los apóstoles. Y ya se ve que ellos comienzan a nombrar personas que les van a ayudar. Así que el principio comienza a echar marcha. Pero en ese instante no hay sucesores de ellos. Entonces, si yo ataco el principio de sucesión apostólica en ese momento de la historia, yo estoy cometiendo una falacia de anacronismo. Porque en ese momento el principio de sucesión apostólica comienza a echar a andar. Es un principio en desarrollo. Lo mismo ocurre con la tradición apostólica. Cuando Jesús estaba, los apóstoles también estaban. Pero ¿dónde estaba la tradición apostólica? No existía. Los apóstoles no enseñaban a nadie en ese sentido. Esa tradición nace con ellos. No. La tradición apostólica se puede ver, ¿verdad? A partir de una X
momento específico de la historia después de la venida de Pentecostés. Cuando ese apóstol Pedro se para y da ese gran primer sermón, la tradición apostólica comienza a correr. Ahora, mira, pero no es un principio férreo todavía, porque en ese momento había un montón de tradiciones que no venían de los apóstoles. Así que el cristianismo estaba creyendo en ese momento un montón de cosas. Habían cristianos que eran cristianos pero no se habían bautizado. Ok, entonces, en ese momento el concepto de tradición apostólica no está comenzando a desarrollarse. Hay un grupo de apóstoles dentro de un disímil grupo de cristianos que tenían diferentes tradiciones y diferentes cosas. Ahora, poco a poco, la tradición de estos que enseñaron estos 12 hombres se hicieron más fuerte y comenzaron a tener más autoridad. Entonces, las otras voces se fueron acallando. Y este concepto de tradición apostólica fue haciéndose cada vez más fuerte, porque este grupo y el apóstol Pablo después tomaron la autoridad, pero al principio no era así. Vemos que había apóstoles que ni siquiera cristianos que no sabían que existía el Espíritu Santo. Así que el cristianismo se estaba predicando en los primeros años de las maneras más disímiles que pueden haber, al estilo Juan el Bautista. Entonces, pero eso quiere decir que la tradición apostólica no existió, no, sino que era un principio que estaba en desarrollo. Los apóstoles tenían que ganar la autoridad para que solo se escuchara lo que ellos estaban hablando. Así mismo la Biblia. Pero, había un Antiguo Testamento que sin lugar a dudas fue la base para poder enseñar el Evangelio. La base no fue lo que le dijeron los apóstoles. La base fue el Antiguo Testamento. Pero Eduardo, lo último, cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, vamos a ver qué es lo que predica Pedro. ¿Qué predica Pedro? El Antiguo Testamento. Él defiende a Jesús con el Antiguo Testamento. Él no dice, Jesús es Dios y lo que él dice es esto, porque es una palabra, una revelación y nosotros somos los apóstoles y somos la cátedra y somos el magisterio. No. ¿Qué es lo que él hace? Él acude a un principio y el principio de la sola escritura. Wow. En lo que él defiende a Jesús y defiende la fe cristiana con la escritura. Ahora, era un principio que estaba en desarrollo y que en ese siglo I tuvo un problema histórico. ¿Cuál era? El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Por lo tanto, en un debate entre un católico y un evangélico, el católico va a decir, pero mira, ¿cuánta palabra oral había? No, claro, si yo te la puedo también probar. En el libro de los Hechos, los apóstoles escribieron cartas y fueron enviadas a todas las iglesias. Esas cartas fueron autoridad. Claro que fueron autoridad. La sola escritura no niega eso. El problema es que esas cartas no quedaron en ningún otro lado, no sea en la escritura. Es decir, lo que ellos dijeron no está. Entonces, al fin y al cabo, ese principio que estaba cobrando fuerza porque se le estaba agregando un tramo nuevo, que es el Nuevo Testamento. Eduardo, sí, te escucho. Eduardo, a ver. Estoy ubicado en el siglo I. Siglo I. Tú reconoces que allí no estaba el principio recio de la sola escritura. Pero el principio recio no estaba. Pero, o sea, para no ser muñecos de paja de lo que tú dices, pero acudes de que cuando los apóstoles defienden a Cristo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿tú entiendes que esas referencias que ellos hacen al Antiguo Testamento es el principio de sola escritura? Claro, porque acuérdate que ellos eran hebreos. Así que ellos tenían ese principio, es decir, la escritura, aquella Torá era la regla de todo judío. Todo judío tenía que aprendérsela de memoria. Ellos tenían una tradición oral, pero la tradición oral era para explicar esa escritura, no para poner nuevas reglas. Las nuevas reglas que pusieron los fariseos, Cristo las hizo trizas. El católico. Okay, entonces hay que entender que yo no he dicho que el principio no existía, pero en el siglo I se le fue a añadir 27 libros. Por lo tanto, es lógico que hubo un impasse allí en que había un hueco histórico que se estaba agregando esos libros. Por lo tanto, es muy difícil decir que había un principio de sola escritura recio en el siglo I, pero el principio existía.
porque los apóstoles lo usaron en cada una de sus cartas. Aunque Pablo estaba predicando una doctrina relativamente nueva, la justificación solo por la fe, él no dijo, esto me lo reveló Jesús y ya. No, él siempre buscó del Antiguo Testamento para probar de que todo lo que él hablaba estaba bajo una autoridad. Pero es que ese principio, o sea, a ver, donde yo te veo el error aquí garrafal, a ver, Y garrafal. sí, porque no he hecho un muñeco de paja todavía. El error garrafal que yo veo, Eduardo, solamente ubicándonos en el siglo I y viendo cómo se manejaban los apóstoles, es creer que porque ir al Antiguo Testamento y citar las Escrituras, eso significa el principio de sola Escritura. Y es un error. Eso solamente reconoce de que la Escritura es infalible y es autoridad, más no que solo la Escritura, más no que solo la Escritura es autoridad. Pero ¿por qué es primeramente, tú dices que es un error garrafal? Es un error garrafal pensar si hay una autoridad, ok, bueno, a ver, ok, está bien, vamos a ver. Pablo estaba explicando la justificación solo por la fe en el libro de los Romanos. Bien, perfecto. Dime cuántas autoridades él usa para explicar eso. Para explicar, no, para darle fuerza. Es decir, él dijo, por ejemplo, porque como Pedro enseña una tradición oral, no. No. La autoridad fue no. A ver. No. La única autoridad que aparece allí